las bacterias, como ustedes saben, son todas procariotas. Es un poco incorrecto decir que no tienen organelas porque tienen en su contenido algo. Aunque sea tienen ribosomas, pero algo tienen y tienen membrana celular. Bien, yo les voy a pasar un enlace. Ya ustedes conocen la actividad que es el Mentimeter. Por favor, quiero que hagamos una lluvia de ideas en el cual ustedes me digan qué organelas conocen. ¿Alguien quiere usar el micrófono? ¿Qué organelas conocemos? Ya hace un rato comenzamos a tratar ese tema. Los que no quieran usar el micrófono, escriban, den clic al enlace y por favor escriban y va a salir acá en la pantalla lo que ustedes pongan. Recordemos que es anónimo, nadie ve quién escribe cada cosa, solo comienzan a salir aquí las ideas. ¿Quién quiere hacer algún comentario? ¿Qué organelas conoce? Hace un rato mencionamos algunas. Vamos, chicos. Actúen. O escriban denle clic al enlace y escriban, ahí les da una línea en la que ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran. ¿Qué organelas de una célula eucariota hay? Recordemos que hay células procariotas y células eucariotas. Nos vamos a dedicar solo a la célula eucariota. La célula eucariota tiene una serie de organelas básicas. Estas organelas permiten que la célula funcione, crezca, se reproduzca y se muera. Que la célula se alimente, que la célula también excrete desechos, que la célula también almacene información, almacene sustancias. La célula es un ser vivo autónomo que se reúne en forma de tejidos o estructuras más complejas. También hay seres unicelulares que existen en vida libre y son autónomos por sí, igual que las bacterias. Muchos otros seres vivos se organizan en cúmulos de células y eso es un tejido o otro ser vivo más complejo. Nosotros somos un cúmulo de células. ¿Qué organelas conocemos? A ver, vamos a ver, alguien ha puesto ahí. Lisosomas. Cloroplastos. Eso, cloroplastos. ¿Qué más? ¿Quién me ayuda leyendo lo que está en la pizarra? O en la pantalla. ¿Qué organelas celulares conoce? Mitocondria, lisosomas, mitocondrias, cloroplasto, aparato de Golgi, flagelos, ribosomas y centriolos, membrana celular, nucleolo, centriolo y cilios. ¿Alguna otra que se nos esté escapando? Vesículas. Y la vacuola. Vacuolas. ¿Qué más? Algo se nos está escapando. Hay cosas que se nos están escapando. La célula tiene un mundo de cosas en su interior. Mitocondrias. ¿Qué más? Centriolo. Ya se animaron a escribir. El retículo endoplasmático. Eso, el retículo endoplasmático se nos estaba escapando. ¿Qué otra cosa se nos podría estar escapando por ahí? Y la membrana celular, que no la nombré. Ok, ¿qué otra cosa que tiene las células vegetales que estábamos hablando que las diferencia de las células animales? Las células vegetales tienen pared celular. Hay células eucariotas que también la tienen, pero es una de las mayores distinciones. Es una de las mayores distinciones. ¿Qué otra cosa se nos puede estar escapando aquí? Peroxisoma. Peroxisomas, ¿qué más? Los lisosomas, las vacuolas, los peroxisomas. Todas son vesículas. Contienen algo que entra a la célula o que va a salir de la célula. Sirven para almacenar y sirven para que la célula excrete una sustancia. La célula, recordemos que la célula excreta desechos y también excreta sustancias que pueden ser beneficiosas. Entre los contenidos beneficiosos que excreta están las enzimas, están las proteínas.
¿Qué otra cosa, qué otra organela nos puede estar faltando aquí? Microfilamentos. Microfilamentos. También hay células eucariotas que tienen microfilamentos que pueden ser flagelos, pueden ser cilios, pili. Cualquiera de ellos puede tener también una célula eucariota. No solo las procariotas lo tienen. Bien. Nos acordamos en antes que hicieron el ejemplo del huevo. Vamos a hablar un poquito de las organelas más esenciales. ¿Qué función tiene el núcleo? ¿Quién me puede ayudar con el micrófono? Parece una yema de huevo esto de aquí. Coincide que la gráfica parece una yema de huevo. El óvulo de la gallina es el huevo que nos comemos todas las mañanas. Yo me acabo de hacer una tortilla de huevo con 3 óvulos de gallina, porque yo no había desayunado. Pero a ver, ¿para qué sirve un núcleo? Esto que es tan importante En el núcleo está la información genética de la madre. muy bien en el caso de una célula, en el caso de un gameto femenino, pero ¿será solo eso para la célula femenina, el gameto femenino? Los óvulos de nuestra Tiene mamá son lo moléculas de único. ADN. ¿No pasa eso también con el varón? El El gallo no espermatozoide. pone huevo. Claro, el varón no pone huevo, pero el espermatozoide es también una célula sexual y tiene o no un núcleo. Sí, Ok, entonces, alejándonos de las células sexuales, otras células eucariotas, por ejemplo, las células que están, la piel, la dermis, porque la epidermis son células descamadas, es un mal ejemplo, pero la dermis de la piel, o la piel en general, que está formada por células, esas células tienen núcleo. ¿Quién me puede ayudar? sí. ¿Alguna otra opinión? Si yo cojo y uno, a ver, díganme un órgano al azar, cualquiera, Órgano, órgano, cerebro. cerebro, por ahí creo que dijeron cerebro. Este cerebro está formado por células también. Estas células tienen núcleos. Sí. ¿Cómo se llaman esas células del cerebro? Neuronas. No. Todas las células eucariotas tienen núcleos. Recordemos que el núcleo de la célula eucariota tiene la función de albergar el material genético. Cuando hay la mitosis, se produce una serie de procesos en el cual los elementos del interior del núcleo adoptan diferentes formas para permitir la mitosis en el caso de las células que no hacen reproducción sexual. Y en el caso de la meiosis, también ocurren cosas dentro del núcleo que permiten que se haga el intercambio de información genética entre las células de padres e hijos. ¿Cómo se llama el material genético que se encuentra dentro de un núcleo? ADN. ¿Y este ADN este ADN cómo se estructura? ¿Cómo se llama la estructura de la cual cómo se llama esto? Red genética. Pero ¿cómo se llama esa red genética? El material genético, ¿cómo está contenido? Que es un elemento dentro del núcleo. ¿Alguien tiene alguna idea? Aparte de Hernán. Aquí hay un ADN. ¿Cómo está almacenado dentro del núcleo? Hay un pocotón de imágenes de ADN. Este grafiquito nos va a servir. A ver, en su lado derecho de la pantalla, el núcleo tiene una estructura que se llama nucleolo.
Aparte, esa información genética está almacenada en forma de cromosomas. La estructura en la cual se almacena el material genético se llama cromosomas. Entender eso. El cromosoma almacena la información genética. Ya hay una serie de estructuras más pequeñas que forman los cromosomas, que son los ácidos desoxirribonucleicos, que eso no nos vamos a complicar mucho la vida. Pero el núcleo, la importancia del núcleo es que contiene la información genética. Esa información genética está organizada en cromosomas. Esos cromosomas son los que transmiten la información genética cuando una célula se divide. Recordemos que no todas las células hacen división por meiosis. Solo las células sexuales hacen división por meiosis. La mayoría de las células la mayoría de las células, aquí hay una figurita, la mayoría de las células hacen mitosis. Cuando una célula se quiere dividir, el cromosoma se hace visible dentro del núcleo y se produce la mitosis. Ese núcleo, esos cromosomas se multiplican y se unen en pares y se dividen. Y ambas células son a la cuenta un clon de la original, que tienen la misma información genética y tienen las mismas funciones, tienen las mismas organelas. Esa es la manera en la que se dividen todas las células. Ya el proceso de la meiosis es mucho más complejo. El proceso de la meiosis tiene que haber un intercambio de información genética, porque en una célula de la meiosis, en una célula sexual, las células sexuales tienen la mitad del número de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula común del cuerpo humano? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Cuántos cromosomas tiene una célula no sexual? ¿Alguna idea por ahí? 23. 23 tiene la sexual o la no sexual. La sexual. ¿Y una célula no sexual? A ver, ¿cómo? Una célula no sexual, ¿cuántos cromosomas tiene? Mm, Hay 46, Uno. 46 cromosomas en una célula no sexual y 23 en una sexual. Bien. Otra organela, ¿para qué sirve la membrana? ¿Para qué sirve la membrana celular? La membrana celular es el límite de la célula, porque la célula, si bien que tiene su citoplasma, la célula tiene que tener un límite con su entorno, porque si no tuviera un límite con su entorno, la célula se destruye. Porque en el entorno de la célula hay más cosas, hay otras sustancias, hay otras células, puede haber bacterias, entonces la célula tiene que tener una cápsula que le impida estar en contacto con el entorno. Y a su vez interactuar con el entorno, es el límite. ¿Para qué más sirve la membrana? Esta es una gráfica de una membrana. Si escogiéramos un microscopio y viéramos chiquitito, 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 encontramos una serie de cosas en la membrana. ¿Para qué más sirve una membrana? Una membrana puede servir para que la célula salgan sustancias de la célula, que es excreción, que es exocitosis. La exocitosis es cuando una vacuola se pega a la membrana y esa vacuola se abre hacia el exterior y las sustancias salen de la membrana. Recordemos que la membrana, que la célula tiene que comer y la célula tiene que botar los desechos como lo hacemos nosotros. Come a través de la membrana y salen los desechos también a través de la membrana, porque tienen que por algún lado salir. Y si el límite de la célula es la membrana, tienen que salir por ahí. Entonces, esta membrana interactúa con el medio. Esta membrana que interactúa con el medio
Lo hace a través de transporte. Estos transportes por lo general pueden ser pasivos o activos. Pasivos cuando no hay energía y activos cuando hay energía. La mayoría de los transportes que implican vesículas es estas vacuolas que ustedes mencionaron, los lisosomas, las lisosomas, los peroxisomas. ¿Algún otro ejemplo de lo que es? Aquí han escrito, es la encargada de permitir o bloquear la entrada de la sustancia a la célula. Fernanda Saraguro. Si no tienen micrófono, también pueden escribirme en el chat. Ok, ¿para qué? ¿Cuál otras vacuolas hay? Aparte de los peroxisomas y los lisosomas, que lo mencionaron al comienzo. ¿Alguien que quiera actuar? Hay una serie de vacuolas de reserva también, en la cual se almacenan lípidos, se almacenan proteínas. En el aparato de Golgi, esas proteínas que se almacenan, en el retículo endoplásmico, están en vacuolas. El transporte activo implica energía, y es a nivel atómico. Entonces, la bomba de sodio-potasio, que es el ejemplo más común, es un transporte activo, porque tiene que haber un intercambio de energía. Esta membrana está formada por grasas, por eso se habla que es una bicapa lipídica. Quedémonos que es una membrana que divide la célula entre exterior e interior. En el interior está el citoplasma, en el exterior el medio, y hay un intercambio de sustancias, que es lo que permite que la célula se alimente y excrete. ¿Quién me puede ayudar por micrófono, qué es una mitocondria? Es la fábrica de energía de la célula. Muy bien, ¿cómo esta fábrica de energía, cuál es la molécula más común de la mitocondria, de esta energía en los mamíferos? El adenosintrifosfato es la molécula de energía. Todo lo que nosotros, el ejemplo que les daba temprano, todo lo que nosotros comemos es metabolizado por las células, se forma ATP, que es una molécula de energía, y se almacena en las mitocondrias. Es una organela de las células eucariotas. ¿Qué es un ribosoma? ¿Quién me puede ayudar? Fabrica la materia que forma la célula. ¿Qué materia? ¿Qué fabrica un ribosoma? A veces la pollita también es proteínas, eso. La pollita a veces está en la propia figura. ¿Qué es un lisosoma? Aparte de ser una vesícula, ¿qué es un lisosoma? Destruye los materiales que no son necesarios. Ese es un concepto interesante. Los lisosomas son vesículas que contienen enzimas o sustancias que permiten que la célula degrade materia. Esta materia puede ser para digestión, para la alimentación de la célula, o puede ser para eliminar sustancias. Recordemos que hay células que se encargan de defender nuestro cuerpo, y estas lo hacen a través de lisosomas. Esas células secretan sustancias al exterior que permiten matar bacterias, por poner un ejemplo, o la célula ingiere la bacteria y a través de la membrana celular, y esta célula, a su vez, con estos lisosomas, la digiere, la mata. Eso es un lisosoma. Y esta lisosoma es una vacuola. Bien, esas son las organelas más elementales. Vamos a tratar de hacer otro jueguito.
me van a ayudar porque es una sopa de letras. A ver, déjenme ver la pantalla más. ¿Qué palabra ven? Lo pueden también, háganlo también en sus casas, denle clic. Por ejemplo, ¿qué es un centrómero? No importa quién haya sido, lo felicito porque saben usar la herramienta para la... ¿Qué más ven? A ver, marquen. Si pueden marcar y saben hacerlo, marquen ustedes. Cuando una célula se divide en el núcleo, se hace visible los cromosomas y se forma un centrómero, que es lo que permite que los cromosomas se multipliquen. Han sido expertos en crucigramas. ¿Faltan palabras? A ver. Faltan palabras, chicos, vamos. El citoplasma es el líquido en el cual nadan los organelos. Todos los organelos están contenidos en el citoplasma. Recordemos que la célula es un espacio acuoso y en este espacio acuoso están contenidas las organelas. Estas organelas, en este espacio acuoso hay una serie de compuestos, proteínas, grasas, azúcares, están las vesículas regadas ahí, están las mitocondrias regadas ahí. El cloroplasto, recordemos que es una vesícula en la cual se hace otro proceso químico que es la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis es el proceso por el cual la célula vegetal produce energía. ¿Quién me puede decir qué es el retículo endoplásmico? ¿Qué es el retículo endoplásmico? Constituye la red de transporte de sustancias. Un retículo endoplásmico es una serie Yo he aprendido con ustedes porque yo no sabía que con el marcador compartiendo pantalla podían ustedes marcar y quedaba marcado. Me han dejado sorprendido. Un retículo endoplásmico es una serie de membranas que están dentro de la célula. Y en esa membrana hay otras organelas incrustadas. Los ribosomas, las mitocondrias, otras vacuolas, los lisosomas, los peroxisomas pueden estar incrustados en este retículo endoplásmico. Es rugoso cuando hay ribosomas puestos. Liso cuando no están ahí, pero ese es un retículo endoplásmico. ¿Alguien me puede decir qué es el aparato de Golgi? ¿Qué es el aparato de Golgi? Alguien que no sea Hernán. Procesa y almacena todas las sustancias que van a ser eliminadas al exterior. Ya. Profe,
También es un organulo presente en todas las células eucariotas. Muy bien, pero ¿qué hace? Elabora proteínas y moléculas que son los lípidos, la grasa. Ok. No importa si consultan porque nadie sabe todo. ¿Qué es un peroxisoma? Uy. ¿Qué hace un peroxisoma? Que lo mencionaron, que es una organela que no es muy sonada, que... Contiene enzimas. Ok, también tiene enzimas digestivas. Bien, Que ayuda al cuerpo a metabolizar los ácidos grasos, a la grasa. vamos a hacer un cuestionario. Ya les voy a pasar el enlace. Esperen un segundo que... para la que sí. Ya les voy a pasar el enlace. Vamos a hacer un cuestionario, por favor, como ustedes ya han visto la dinámica, me van ayudando para contestarlo. Por favor, tratemos de actuar. Están viendo que no es muy difícil lo que estamos haciendo y aunque sea les ayuda a refrescar alguna cosa. A ver. Los ribosomas en su estructura presentan secciones importantes para la síntesis de proteína. De las siguientes listas, seleccione la que no corresponde a ella. Los ribosomas sintetizan las proteínas. Las proteínas ya estábamos hablando que están formadas por, también tienen información genética, tienen ADN, ARN y están formando cadenas. ¿Cuál sería la respuesta que no corresponde? Subunidad mayor y menor. Los ribosomas tienen ARN. Es un poquito difícil, yo sé. La estructura de la imagen, ¿qué representa? La acabamos de ver. ¿Qué es eso? ¿Qué organela es esa? El aparato de Golgi. Un ¿Es un aparato de Golgi o es un retículo? retículo rugoso. Rugoso. ¿Es un aparato de Golgi Sí. o es un retículo? ¿O es un retículo endoplásmico? Esto. O esta bolita no, esto. Se parecen, profe. ¿Verdad que se parecen? Pero acabamos de ver, vieron que a veces no están atentos. ¿Qué es esto de aquí? Son unas membranas que están Eso plegadas. entonces sí es un rugoso porque tiene, eso, tiene hilos ribosomas, creo que son. Ya, es un retículo rugoso. Y yo sé por qué No, estamos. pero Ese es un retículo endoplásmico, rugoso. ¿Qué organela guarda la información genética? El núcleo. el núcleo. Para que ingresen y salgan sustancias de esta estructura, la zona por donde suscita este evento se denomina ¿cómo? Serían los poros nucleares. Recordemos que también el núcleo tiene su propia membrana. También tiene que tener un límite. Estamos hablando que las células procariotas están independizadas. Perdón, las células procariotas no tienen un núcleo definido, sino que hay un filamento largo de ADN en el que contiene la información genética, porque también la tienen, porque también se dividen las células, porque también tienen que reproducirse las células procariotas.
Pero en una célula eucariota que tiene núcleo definido, tiene que tener una membrana ese núcleo, una membrana nuclear. Esa membrana nuclear tiene que, por algún lado, entrar y salir las sustancias. También tiene que intercambiar información, también tiene que comer ese núcleo. Hagámoslo de esa manera sencillo. Aquí podría haber dos respuestas. Envoltura nuclear, pero si queremos ser mucho más estrictos, tendría que ser poros nucleares. Vamos a ver. Fueron poros. Tiene que haber, así como la membrana celular tiene que por algún lugar entrar la información. La información genética de un organismo se guarda en una sección de nombre genes que está contenida en... ¿Dónde están los genes? Que pusimos hasta el dibujito. ¿Cómo están? Ribosomas. Ok. Sustancias gelatinosas donde se inserta la mayor cantidad de organelas celulares. ¿Dónde están las organelas? Que es un espacio líquido. Vamos a ver, citoplasma. Las organelas nadan en un líquido. Las organelas no están en un espacio sólido, están en un espacio líquido. Las células están en espacio líquido. Parte de la célula eucariota animal que ocupa el centro de la célula. ¿Cómo se llama? Núcleo. ¿Qué tipo de célula presenta vacuolas líticas? Procariota, eucariota vegetal, eucariota animal, procariota vegetal. Líticas. Los lisosomas. ¿Qué tipo de célula los tienen? Las células vegetales hacen fotosíntesis, tienen... Eucariota animal. Okay. Las células vegetales no tienen lisosomas porque hacen fotosíntesis, tienen cloroplastos. De la siguiente lista de organelas, ¿quién no forma parte del sistema endomembranoso? Ribosomas, retículo endoplásmico, vacuola, complejo de Golgi. Complejo de Golgi. Vacuola. Recordemos que el complejo de Golgi también estaba en el retículo. ¿Los ribosomas están en el retículo? Sí. ¿Cuál sería la que no es parte entonces de la respuesta? Vacuola. Vamos a ver. Ribosoma. No. Bueno, aquí todos aprendemos. De las organelas estudiadas hasta el momento, ¿qué se encarga de empaquetar y almacenar sustancias? Aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Vamos a ver. Los ribosomas en su estructura presentan secciones importantes para la síntesis de proteínas. Aquí, si alguna vez les hacen estos cuestionarios, tienen que acordarse, pues, cuál era la que dijeron que no. No, esa estaba mal. ¿Cuál era la que te marcó aquí? ¿Cuál era? ARN. La célula, para finalizar, la célula es una estructura compleja que tiene una serie de órganos que le permiten funcionar. Sí, de aquí vamos a balancear. Le permiten funcionar. La célula como tal tiene un mundo de cosas y es una pequeña fábrica. Grábense que la célula tiene un mundo de organelas y tienen que recordar siempre que estas organelas son las que permiten que la célula crezca, se multiplique y se alimente. Recordemos que la continuidad de la duplicación de las células implica que tiene que haber tiene que haber información genética, y esta información genética está en el núcleo. Se sinteticen
en los ribosomas y hay una serie de membranas en las cuales están colocadas las demás organelas y el aparato de Golgi. Yo les agradezco mucho y después de su recreo vamos a trabajar un poco haciendo balanceo por tanteo de ecuaciones químicas para volver a hablar un poco de química. Disfruten su recreo. Ya vuelven, chicos. Gracias a todos.